en esta lección veremos qué es esto de los wireframes, los distintos tipos y, bueno, y herramientas para llevarlos a cabo. Seguimos dentro del proceso en el diseño de soluciones y, como os decía, aquí tenemos que volver a tener la mente abierta y probar pues cuantas más opciones y cuantas más cosas mejor. Es el proceso de diseño donde yo digo que hay que pasárselo bien. Aquí viene la parte divertida y es donde tenemos que empezar a pintar pantallas y a pintar todas las versiones posibles de pantallas que podamos para quedarnos con la mejor opción. A la hora de pintar estas pantallas tenemos que estar en el centro y tenemos que pensar en nuestro usuario, tenemos que pensar en lo que nos ha pedido negocio y en que las pantallas que pintemos tienen que convertir, y tenemos que pensar en que la tecnología con la que se va a desarrollar estas pantallas nos permite hacer lo que nosotros estamos diseñando. Es verdad que todo se puede programar, ¿no? No hay nada imposible, pero nosotros, pues los diseñadores, si entendemos bien para la tecnología para la que se está diseñando, vamos a diseñar cosas más viables y más posibles. Aunque, repito, en este punto del proceso hay que intentar tener la mente muy abierta. Ya luego iremos recortando cuando tengamos los debates con desarrollo. Vale, ¿un wireframe qué es? ¿Qué son? Al final es una pantalla. Es un esquema en bruto de lo que va a ser una pantalla y nos sirve muy bien pues para construir estos flujos de usuario que os comentaba antes y para poder definir las distintas estructuras de página o los distintos layouts que vamos a utilizar. En este punto no estamos pensando en colores, no estamos pensando en detalle, no estamos pensando en iconos. Estamos pensando, me gusta decir que es como una vista de pájaro de toda la solución y estamos pensando desde un punto muy alto del proceso para ver la solución en su totalidad, no tanto en el detalle de si un icono mide 24 píxeles o 36. ¿Por qué se hacen? Pues lo que os decía, permite que todas las partes interesadas empiecen a hacerse una idea de lo que va a ser, debatan y se pongan de acuerdo en decisiones que van a afectar al diseño, al contenido, al desarrollo y al alcance de la solución, sin perdernos en los detalles. Mantienen el diseño centrado en el usuario, hacen que nosotros, que los propios diseñadores, tengamos el foco en el usuario y que las partes interesadas también. Podemos hacer test de usuario incluso con los wireframes e identificar en etapas muy tempranas del proceso iteraciones, fallos y mejoras. También lo podemos utilizar para enseñárselo a alguien y decirle qué esperarías encontrar aquí, qué tipo de imagen, qué tipo de contenido. Y nos va a dar pistas antes de que incluso empecemos a pensar en colores o en imágenes. Además, como os comentaba, nos sirven para definir el alcance y las limitaciones o características de un producto. En este punto yo ya puedo tener un debate con tecnología y proponerle una estructura de anclas o una estructura de tabs o un menú hamburguesa o un menú no hamburguesa o este tipo de debates. Y también nos permite empezar a enseñarle a negocio cómo va a interactuar el usuario con la plataforma. Y además, algo que a negocio le gusta mucho, son baratos y son rápidos. Pueden hacerse con papel y lápiz, o sea, al final es una representación esquemática de algo. Nos va a servir para empezar a pensar a nosotros mismos y ordenar nuestros pensamientos, y nos va a servir para justificar ciertas decisiones o ejemplificar cosas que alguien que no es experto en el sector vaya a poder entender. Además, como decía antes, vamos a poder testear con esto. ¿Cuáles son los pilares? Los pilares de los wireframes, pues un wireframe debe ser claro, debe responder las preguntas que os comentaba en otro capítulo que se hacía Steve Krug. Debe poder responder a estas preguntas sobre qué es la página, qué puede hacer el usuario y cómo hacerlo, de una forma muy rápida. De hecho, se tiene que poder entender sin imágenes y sin colores, solo pues con los pequeños literales de la página. Nos ayuda a ser consistentes, porque si hacemos de forma esquemática todos los flujos de la web, vamos a poder encontrar similitudes, vamos a poder encontrar cuándo tenemos que utilizar el mismo tipo de listado, cuándo tenemos que utilizar la misma estructura de navegación, y vamos a encontrar patrones de diseño que se van a repetir a lo largo de nuestra web o que nosotros tenemos que pensar que tenemos que repetir.
Y por último, la simplicidad es la clave. Recordemos uno de los principios heurísticos de estética minimalista, ¿no? Tenemos que ser sencillos explicando nuestras funcionalidades e ir poco a poco y enseñárselas poco a poco al usuario. Además, tenemos que pensar en que las plataformas ya pues, son responsive, se puede navegar desde un móvil, se puede navegar desde el ordenador, desde una pantalla grande, desde una pantalla pequeña y se puede ver desde una televisión o desde el reloj. Por lo tanto, a la hora de plantear nuestras soluciones tenemos que pensar en las distintas resoluciones, también en los wireframes, y una buena manera es trabajar en la práctica del mobile first. Esto nos va a hacer que primero pensemos en mobile y pensemos en qué es la unidad de información o qué es el foco de cada pantalla. Además, en la mayoría de productos, la mayoría del tráfico es mobile. Por lo tanto, podemos empezar a diseñar para la solución que va a ser más consumida. Dentro de los tipos de wireframes, bueno, aquí hay mucho debate y los nombres van cambiando a lo largo que pasa el tiempo. Cuando yo empecé en esto, no había esta categorización. Pero bueno, ahora mismo yo creo que lo que más vas a encontrar son los wireframes de baja fidelidad, que al final es un esquema muy en bruto del wireframe, es el inicio del proceso de diseño de un wireframe. A mí me gusta decir que siempre es mejor empezar con la mano y el boli, pero bueno, aquí cada uno, yo creo que se piensa mejor con lápiz y papel. Entonces, bueno, pues es establecer en un esquema muy en bruto la estructura de la pantalla. ¿Cuáles son los pros de estos wireframes? Pues son muy rápidos, pueden evitar reprocesos. Igual ya en este punto yo puedo tener un debate con alguien de tecnología o con un usuario y desestimar esta opción y ya no tenerme que pasar al ordenador a hacer este wireframe. No nos vamos a tener que entretener en los píxeles y esto nos va a hacer poder crear un montón de variantes rápido. Y además, como os decía, ayuda a desbloquear la creatividad en el proceso de diseño. Luego están los contras, pues no están bien definidos, a lo mejor hay gente que no los va a entender, que se necesita bastante imaginación y bueno, puede ser difícil de testear en papel si realmente nuestra audiencia no entiende mucho estos esquemas. Y obviamente al final esto va a tener que traducirse a lo digital. Luego tenemos los wireframes de media fidelidad. Aquí todavía se pueden evitar distracciones, pero ya empiezan a ser más específicos y ya tienen características que nos van a ayudar a tomar más decisiones. Estos ya sí que son en digital y ya nos pueden servir como un entregable. Y ya pasaríamos al último nivel de los wireframes, que son los de alta fidelidad. Aquí ya estamos teniendo en cuenta píxeles, retícula, estamos teniendo en cuenta resoluciones. Estamos empezando a crear componentes quizá que luego se traducirán al diseño visual y son los que se suelen entregar ya al cliente y son los que se hacen en la última etapa del proceso. Alta fidelidad o mockup. Cuando, bueno, pues hace unos 9 años o así ya, cuando empecé yo recuerdo que se hablaba de los wireframes, que eran estos, los de media alta fidelidad, y luego se hablaba de mockups, que era cuando ya el diseñador visual o UI o uno mismo, si era un diseñador híbrido, le empezaba a dar color, le empezaba a poner ya los detalles, le empezaba a poner los iconos, las tipografías, los estilos. Es verdad que yo últimamente la palabra mockup ya casi no la oigo. Oigo hablar más de wireframe en alta y wireframe en baja. Y quizá tiene bastante sentido, porque esto no deja de ser un wireframe, pero con mucho detalle. Yo no me volvería loco. Al final, dependiendo de la empresa donde trabajéis o con quién trabajéis o la agencia pues vais a encontrar que lo llaman de una manera o de otra. Igual ni siquiera le llaman mockup y le llaman de otra manera. Lo importante es que tengáis un proceso, que este proceso sea iterativo y que evolucione y que tengáis muy claro que en la fase inicial no hay que perder el foco en los detalles y tener debates infinitos sobre si una caja tiene que tener un border radius de 2 píxeles o de 5, sino que igual aquí tenemos que hablar de ventajas. Luego ya hablaremos del border radius.
Aquí os quería enseñar otros ejemplos. Estos serían wireframes en baja que están explicando un proceso y que realmente pues, pueden servir muy bien al diseñador para entender el alcance y dónde encontrar patrones de navegación. Otro ejemplo también muy ordenado, muy limpio, de cómo hacer wireframes en responsive y empezar a definir interacciones y empezar a definir contenidos. Y este ejemplo también me gusta bastante porque es como el proceso que sigue un wireframe, ¿no? Desde el inicio en bruto de más baja fidelidad a cómo va tomando forma y pasa a estar en alta fidelidad. ¿Cuándo hacerlos? Pues depende mucho. Depende mucho del punto en el que esté el proyecto, de también la persona que los esté haciendo, de si es la misma persona la que hace el wireframe y luego le aplica el diseño visual. Al final, lo importante es hacerlos. Entonces, bueno, pues aquí os pongo distintos ejemplos que pueden empezar, por ejemplo, una tarea muy sencilla en un producto que ya tiene un sistema de diseño y ya está súper maduro, puede ser directamente del wireframe de baja fidelidad al código, por ejemplo. Cuando estamos creando un nuevo producto o una nueva herramienta, pues lo mejor va a ser que pasemos por todas las etapas y que intentemos testear con los wireframes y luego con el diseño visual aplicado, con el UI. Ya os digo, depende del punto en el que esté el proyecto, de si ya hay un sistema visual creado y componentes creados o si lo estáis creando de cero. Pero lo importante es testearlos y no olvidarnos de hacer esos bocetos iniciales. Algunos tips a tener en cuenta. Pues hay que partir del research. No podemos empezar a pintar pantallas sin tener en cuenta cuál es nuestro research y quiénes son nuestros usuarios, porque esos wireframes van a ser para esos usuarios. Hay que asegurarse que hay flujos mapeados y pensar en el user journey. Eso es muy importante. A mí me gusta escribir una lista de ingredientes como una receta, un listado de cosas que tiene que tener mi wireframe y al lado ir pintándolo e ir tachando. Esto me ayuda a no olvidarme nada. Hay que pensar que no estamos dibujando, son bocetos. No hay que pensar, ay, esto es bonito o no es bonito porque hemos visto unos wireframes en internet que son preciosos. Lo importante es crear todas las variantes posibles para entender qué es lo más escalable y cuál es la mejor solución. Cuando ya tengamos eso es cuando hay que ir añadiendo detalle y testear en cuanto puedas. Y no solo testear con usuario, sino también tener debates con negocio, con tecnología y con otros diseñadores. Estas son las herramientas más comunes, aunque hay otras para hacer los wireframes. Como os decía, podéis partir del papel y lápiz, pero al final vamos a tener que pasar por una herramienta de diseño digital. Las más utilizadas son Sketch, Figma y el Adobe Experience, XD. Yo siempre he usado mucho Sketch, pero Figma se está comiendo a Sketch. Y luego tenemos Axure, InVision que nos ayudan a crear los prototipos interactivos. Figma ya también nos ayuda a crear prototipos interactivos dentro de la herramienta y no tenemos que usar dos herramientas a la vez, que es lo que pasa con Sketch, que nos tenemos que integrar con InVision. Por lo tanto, después de oír todo esto, ¿es necesario hacer wireframes? Algo que me preguntan bastante habitualmente estudiantes. Sí, es necesario. Pueden parecer básicos, puede parecer que no hace falta hacerlos, pero nos permiten obtener la aprobación de los usuarios, de negocio y de tecnología. Y además debatir y enriquecer la experiencia. Así que yo recomiendo que no os los paséis por alto. En el siguiente vídeo os explico cómo darle la capa visual y distintas metodologías del UI y del Atomic Design.